estoy realmente feliz de que los pibes, estuve viendo también una nota que le hicieron al director de la ORT, ¿no? Adrián Moscovich, y se vio cómo, más allá de que al ser o pertenecer la ORT a la comunidad judía, pero hoy por hoy el 50% del alumnado es no judío. Así que, pero sí hay una normativa de seguridad que es diferente a otros colegios o escuelas, ¿no? Ahora sí, Alberto, querido, te paso la posta. Bien, Charlie, también quiero agregar que hay gente que nos está sintonizando a través de la web, por internet, desde Italia, de Abruzzo, a la señora María da Grazia Carpenedo, a quien por supuesto le damos nuestro cordial saludo y un cariño gigante. Bueno, efectivamente, aparte quiero hablar simplemente 2 o 3 cositas internacionales para comentarte. Hablando del tema de la comunidad judía, te quiero comentar que no es un tema de la comunidad judía únicamente, porque hoy se recuerdan 78 años del levantamiento del gueto de Varsovia, cosa que sucedió el 19 de abril, comenzó el levantamiento que duró aproximadamente un mes, que luego todos ellos fueron masacrados en 1943 en Varsovia, un lugar. Yo estuve ahí en ese lugar visitando, conociendo y charlando todo. Bueno, es un lugar, para que la gente se dé una idea, 8 kilómetros cuadrados, vivían cerca de 500.000 personas. 8 kilómetros cuadrados. El famoso gueto de Varsovia. Hoy leí tu posteo y recomiendo, ahora vas a decir cuáles son tus redes, justamente recordando esa fecha y uno que ha tenido más bien nuestras familiares que han pasado ese desastre y estando y viviendo en España, no es por ser autorreferente, yo estaba de secretario de la B'nai B'rith, que es una organización internacional con voz en las Naciones Unidas, pero no voto, pero había un terrible turro, un otro nazi, como hay por aquí, algún Samid, que dice algunas cositas, como hay en Argentina muchos nazis también. Estaba hablando ayer justamente con un amigo español viviendo en Barcelona y ese resurgimiento que hay en Europa de los partidos neonazis, que usted conoce muy bien y sabe hablar del tema, pero el chapó y la verdad, los cojones, más allá que hubo alguna película, pero esto no es película, se enfrentaron a esa maquinaria de matar estos muchachos jóvenes y esas chicas resistiendo a esa locura asesina de un terrible hijo de puta como Hitler. Es así. Y respecto a temas internacionales, te quiero comentar que, bueno, finalmente en Ecuador el candidato que se oponía al correísmo, de Rafael Correa, ganó las elecciones. En Perú van a una segunda vuelta entre un candidato de izquierda y Keiko Fujimori. Vamos a ver cómo siguen el tema ahí. Posiblemente en el caso que Castillo, el señor que representa a la izquierda ahí en Perú, llegara a ganar las elecciones, quizás sea, no sé, algunos analistas pensamos que puede ser el próximo Evo Morales de Perú. Respecto de Estados Unidos, la situación está como Estados Unidos un poco olvidándose de lo que es Latinoamérica, un territorio de casi 600 millones de habitantes, quizás un poquito más, hablando de México para abajo. Y posiblemente en ese olvido, en ese dar la espalda a Latinoamérica, hay que entender la incidencia que está teniendo Rusia y está teniendo Irán y está teniendo China dentro de este territorio. Rusia y China con los proyectos de estructura y con la diplomacia de las vacunas, como se denomina. Rusia con la venta de la Sputnik 5 y China con las vacunas Sinovac y Sinopharm. Yo creo que también Estados Unidos tiene, por una cuestión de, creo que miopía, le da la espalda a América Latina y todo el Caribe, y esto está de alguna manera, ellos van a pagar las consecuencias al respecto. Pero bueno. O sea, nos siguen tratando al final como el patio trasero de América, ¿va? Sí, en realidad es una situación que nunca les dio demasiada importancia. Digamos, para la administración norteamericana, ahora con Biden, bueno, México por supuesto es importante porque ahora están levantando las restricciones migratorias
pero también están teniendo un problema muy, muy serio en Estados Unidos porque están viendo, bueno, estamos haciendo todas las políticas anti-Trump, pero bueno, vamos a ver cómo manejamos esta ola de gente que va a ser eventualmente nacionalizada ahí como ciudadanía en Estados Unidos, 11 millones de personas. Por otra parte, te quiero comentar que también Biden tiene una postura de un enfrentamiento, por lo menos verbal, muy fuerte con respecto a Venezuela y con respecto a Cuba. Así que los que creían de que la administración demócrata iba a tener un sesgo un poco de tender puentes hacia esos regímenes totalitarios, están totalmente equivocados. Pero yendo un poquitito al tema argentino, yo un poquitito quería charlar contigo, un poco la columna sería Argentina. ¿Estamos todos locos? Y sí, estamos todos locos. Y en realidad no estamos todos locos. Yo creo que acá estamos viendo una situación que se está acercando a una anomia, un país en el cual el imperio de la ley va desapareciendo porque hay una interpretación de una parte, por lo menos de la ciudadanía, que supone que cuando los que dirigen pierden los valores morales y éticos, los dirigidos tienen el derecho de desobedecer. Entonces, esto es un tema de teoría política que no es únicamente aplicable a la Argentina, sucedió en muchísimas épocas de la historia en muchos países del mundo, pero está empezando un poquitito a verse. Porque fíjate vos, el tema de las clases presenciales con ese famoso DNU que hace el presidente Alberto Fernández, y que finalmente la ciudad de Buenos Aires al final se le permite, por la justicia aquí de la Cámara de la Cámara aquí en la ciudad de Buenos Aires, le permite abrir la presencialidad de la escuela. Pero básicamente, más allá del hecho jurídico, ¿qué se discute fundamentalmente? Se discuten dos cosas: el derecho de los chicos a ser educados y el derecho de la ciudad de Buenos Aires a tener su autonomía. Autonomía que no puede ser avasallada, porque la verdad es que la Constitución que rige, y quiero suponer que rige, por lo menos yo no me enteré que haya sido derogado, que en el año 1994 el tema de educación, por ejemplo, es una situación delegada a las provincias entre las cuales está este territorio de la ciudad autónoma. Claro, el Poder Ejecutivo dice que ellos en realidad no están legislando sobre educación, sino que es un tema de política sanitaria. Hablando de eso, Alberto, que es muy importante, y el tema es no entrar nosotros en eso que tiene que ver con la salud. Ellos están politizando la salud, manejaron las vacunas, hay vacunatorio VIP, muestran una Pendex de 24 años mientras un viejito se está muriendo y es una vergüenza, realmente da vergüenza. Y la verdad que cuando vos, por ejemplo, ves episodios en la salud, como por ejemplo una cuarentena prolongadísima, desacertada, con resultados devastadores para la salud, y para la economía, y para la educación, y para la pobreza. Fue devastador. Estamos llegando a los 60.000 muertos. Me acuerdo cuando Alberto mostraba esas filminas y se comparaba con Suecia, con Noruega, con Alemania. Por eso de terror. Por eso hay un dicho en el Medio Oriente que se utiliza, que se dice que la lengua siempre corta la cabeza. Y hay personas que tienen una lengua demasiado larga. Entonces hay que ser prudente, hay que ser medido, Entonces cuando la ciudadanía ve que está empobrecida al máximo, los índices de pobreza son espantosos, y siguen increyendo. La inflación subiendo, primero el año pasado de rangos trimestrales del 2%, después al 3%, los rangos trimestrales fueron al 4% y el último mes 4.8%. Ya obviamente que el presupuesto que mandó Martín Guzmán al Congreso, que nadie lo creía, obviamente ya está totalmente pulverizado y triturado. Alberto, ahí te cuento una cosita. Vos que viviste afuera y yo también, y que la gente no podía entender, porque yo estuve en España mientras estaba la hiperinflación de Alfonsín, que la locura de los precios a la mañana, y uno hablaba, y yo ya estaba acostumbrado, a España, y que cuando todavía era época de pesetas, no estaba el mercado común europeo, entonces subía el pan 5 décimas, que era uno, claro, ya argentino, decía, no, es una monedita, ¿qué pasa? 5 centavos. Bueno, el despelote que armaba la sociedad, bueno, volvían a bajar el pan. Acá, es verdad. Lo que pasa es que, para que la gente entienda, yo lo trato de no ser demasiado econometrista ni matemático, pero digo, la gente tiene que saber que 4.8 de inflación, cuando en realidad, según, este es el promedio
es el promedio. Ah, Hay lugares que, por ejemplo, la inflación superior el 5%. Pero bueno, para que te des una idea, los países normales tiran en 3 años esta inflación que Argentina tuvo en un mes. claro. Repito, los países normales tienen entre 2 y 3 años la inflación que Argentina tuvo en un mes. Si esto es un anticipo de la pobreza, ¿cómo va a seguir creciendo? Sí, es totalmente un anticipo. Porque si en el mejor de los casos los que están en blanco logran ajustes del 30, 30 y pico por ciento y la inflación va a volar al 50%, nuevamente vas a seguir estando mucho más pobre de lo que estabas el año anterior. En consecuencia, en Argentina estamos todos locos, porque en vez de, fíjate vos, cuando un país afronta una epidemia de este tipo, vos lo primero que tenés que hacer es que no tenés que politizar ni las vacunas, ni la educación, ni la salud, ni nada. Lo que tenés que hacer es lograr entendimientos básicos con la oposición, porque lo que está sucediendo acá son situaciones son increíbles. Por ejemplo, en la economía, nadie puede suponer de que unos papelitos estúpidos que está enviando Culfas, el Ministerio de Producción, para contener la inflación, cuyo instructivo tiene 27 hojas para que las empresas grandes llenen datos que son increíbles, creen que con eso va a parar la inflación, creen que con los precios cuidados se va a parar la inflación, creen que, yo no sé, que con los inspectores que van a controlar el precio de las góndolas, acá estamos todos locos. Argentina perdió la chaveta total y absoluto. Yo creo que estamos viendo, fíjate vos, a pesar de que la ciudad de Buenos Aires tuvo fallo favorable de las clases presenciales, las personas fueron ayer a manifestarse a la Quinta de Olivos para exigir la apertura de los colegios en la provincia de Buenos Aires. Claro. En la provincia. Sí, porque Kicillof está de acuerdo, adhirió a este DNU y tiene una visión diferente el ministro de Salud. Pero Kicillof no es una visión diferente. Kicillof dice cosas que no son realidades. En consecuencia, en los hospitales de la capital federal, el 30% de las camas están ocupados por gente de la provincia de Buenos Aires. No es al revés de lo que dice Kicillof. La gente de la provincia viene a atenderse a la capital de Buenos Aires, por motivos que ahora no los quiero explicar, pero la gente ya se habrá dado una idea. En consecuencia, cuando vos agarrás un número y lo mentís, la gente finalmente de algo se está dando cuenta, Y lo que estamos viendo es lo que se denomina la revolución de los mansos. Y hay que tener cuidado con esto, porque cuando un país empieza, las autoridades, a no ser respetadas ni escuchadas, empieza la revolución de los mansos. Y acá quiero hacer mío un poquitito hay un libro que escribió un escritor muy, muy inteligente, que le recomiendo a la gente leerlo, que es Rogelio López Guillemain, que él hablaba de la revolución de los mansos. Y entre algunas cosas él decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es la revolución de los mansos? A pesar que es una novela, pero ¿qué significa? Que hay una sociedad que está progresivamente invadida, en la cual se le están cortando las libertades individuales, que se le está arrancando el bolsillo, el dinero de la gente, de los ciudadanos que han ganado estos dineros con esfuerzo, con trabajo, y se los esclaviza muchas veces en nombre de una solidaridad para los más necesitados y el bien común. Claro que ahora ellos, como bien dijiste en algún programa, perdóname ahí Alberto, ellos igual muy tranquilos, nunca mostraron empatía, ellos siguen recibiendo el sueldito, el sobre por mes, 300.000, 400.000 pesos, pero cada tarado tiene 20, 30 secretarios, escuchá, es de locos lo de... Pero lo que pasa es que los dirigentes políticos legislan normas en las cuales ellos no viven. Están totalmente disociados de la realidad, no tiene nada que ver la agenda de la gente común de la agenda de los políticos. Entonces, esta gente de a pie, que no tiene intereses partidarios, comienzan a rebelarse como si fueran huestes que están formadas contra estas huestes que quieren enfrentar a esta alianza que está formada por políticos, burócratas del Estado que no sirven muchos de ellos por lo menos para nada, empresarios acomodaticios, sindicalistas megamillonarios y algunos medios de comunicación políticamente alineados con los intereses de turno. Y yo creo que el periodismo lo que tiene que hacer es ser objetivo, no tiene que dejar cómodos a los que están incómodos. ¿Me entendés lo que te digo? Justamente el periodismo es para eso. Y tiene que incomodar a los que están cómodos, tiene que incomodarlos. Claro. En consecuencia, yo no hablo ni a favor ni en contra de ningún partido en particular, estoy describiendo simplemente hechos. Entonces mucha gente ya está cansada de vivir
como si fueran presos tras las rejas de la casa. Están cansados de ser perseguidos por la AFIP. Están cansados que la AFIP incluso ya les cometa y le haga intimaciones o juicios por mínimos errores. Estamos cansados de los políticos truchos, de los mafiosos que le roban los ahorros y los sueños de la gente que han conseguido estos ahorros para toda la vida. Entonces, ojo con la revolución de los mansos, porque llegó el momento de imaginar una patria como fue soñada por nuestros mayores, una patria que fue soñada por nuestros próceres, una patria que soñó, por ejemplo, San Martín, que soñó, por ejemplo, Belgrano. Y vamos a tener que entender que finalmente la patria la vamos a tener que construir entre todos, pero no la vamos a construir con la mentira, con la idiotez, con la burocracia que no sirve para nada, con la corrupción, no lo vamos a construir con el robo. Entonces vamos a llegar a entender que los ciudadanos tenemos que unirnos, porque unidos somos muy poderosos, porque los que trabajamos somos el motor del país, y vamos a tener que entender y hacerle entender a los políticos, que los políticos sepan que la hora de nosotros ya llegó, y es la mejor manera de defender los ideales de esta patria. En consecuencia, ¿Argentina estamos todos locos? Sí, estamos todos locos. Fíjate vos, ahora cualquier persona, ayer estaba viendo una persona de Cetera que estaba hablando que ella no iba a respetar, escucha esto, Charlie, no iba a respetar el fallo de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, y ella empezó a discutir jurídicamente, que ni siquiera tenía el lenguaje jurídico, ni conocía absolutamente nada, y en vez de defender el rol digamos, de su representado, empezaba a colocarse como si fuera un pseudo abogado. Es como si, y Argentina es como si fuera serio y no lo es como si no tuviera inflación y nos está devorando, es como si no tuviéramos pobres y estamos inundados de pobres, es como si no tuviéramos chicos que están en la pobreza y los tenemos. Fíjate vos el discurso del presidente Fernández, dicho esto con respeto, pues yo respeto la investidura presidencial, mucho, y hay que respetarla, pero digo, meterse con que los discapacitados no entienden. Con los méritos. Hay frases de las cuales no se puede volver. No podés volver cuando decís que el sistema médico se relajó. No podés volver después de haber dicho una frase desafortunada respecto de los discapacitados. Y yo digo, no hay discapacitados. Las personas tenemos capacidades diferentes. Algunos somos más fuertes en algunos aspectos y otros somos más fuertes en otros aspectos. Yo creo, Alberto, justamente lo que dijiste. Pero ¿de quién es discapacitado? El que maneja un país, se habla mucho, que sigue haciendo crecer los pobres, que tiene planes que son una risa, que ni se lo creen ellos mismos. ¿Quiénes son los discapacitados? Entonces, atención, hay que respetar, porque Argentina somos todos, la patria somos todos, no solo es el otro, somos todos. Por eso yo siempre insisto que este problema es de una gravedad, no solo institucional, económica, y tan tremenda, que si ellos realmente entendieran el agujero que han provocado, tienen que entender que acá tiene que haber la unión de las mejores mentes del país. No importan los partidos políticos, ya no importan, quedaron reducidos a nada. Hay que buscar a las mejores mentes, no importa de qué partido sean, para volver a poner a Argentina de pie. Sí que se puede. Lo que no se puede es volverla a poner de pie con la mentira, con la ignorancia, con la estupidez, con el robo, con la corrupción. Argentina, ojalá que le llegue la hora para que los mejores hombres vuelvan a poner este país de pie, porque se lo merece. Porque acá hay gente muy buena, hay gente trabajadora, hay gente que este país tiene un territorio riquísimo, tiene recursos gigantescos. Es una vergüenza lo que hemos hecho con los chicos, lo que hemos hecho con la gente. Es una vergüenza. Y si nosotros o los políticos no se miran al espejo y no empiezan a llorar por lo que han provocado, Argentina no va a tener futuro. Pero las personas de a pie, las personas que somos los mansos, los que trabajamos, tenemos que elevar nuestra voz para decir, llegó la hora de hacer las cosas que corresponden y terminar con la locura. Me hiciste acordar de Rebelión en la Granja. Como esto es un coloquio que estamos así, charla de amigos, y aquellos que nos siguen y nos escuchan les gusta esta manera de cómo nos expresamos, y que es una mesa, bueno, como un café virtual que estamos haciendo, o diríamos un aperitivo antes del almuerzo. Sabés que cuando hace ya un par de años o 3 años atrás se hablaba que Venezuela en ese momento estaba, muy, pero muy difícil, más bien que son casi 5 millones de venezolanos que se fueron, pero en Venezuela había en esos momentos muchas manifestaciones, se hablaba que se caía Maduro,
y un argentino que había trabajado, tuve oportunidad de estar charlando con él en una cena. Este hombre 10 años estuvo viviendo en Venezuela, pero era representante del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces conocía muy bien, y él me dijo: Charlie, ellos tienen otro carácter, es otra idiosincrasia, es el Caribe, están acostumbrados, el fin de semana tenés la playita, tenés las palmeras, tenés la salsa, unas cervecitas, y es otro carácter. Entonces, esto que estás diciendo, la rebelión de los mansos, tienen que saber que nosotros somos tango y que no nos vamos a bancar, porque lo que no, yo por lo menos personalmente no me aguanto es que nos subestimen, que nos traten de boludos, porque parece el poema de Isidoro Blainstein, ¿no? La balada del boludo. No somos boludos. Entonces, hay un gran porcentaje, por lo menos, vamos a ser claros, hay gente que sí depende, pero acá en vez de haber creado esa cultura de trabajo, ya son, y ya lo has hablado vos, son 3 generaciones que reciben planes, y eso evidentemente es un tema muy delicado, y lo importante es ese mensaje que estás dando, que acá se tienen que juntar todos. Y aparte, esto implica... Ya sea la idea política que tengan. Argentina pasó en la historia momentos de supuestos revolucionarios que lo que trajeron fue la muerte. Entonces tenemos que saber que las quejas y peticionar ante las autoridades, que es un derecho constitucional, tiene que ser hecho en paz, tiene que ser hecho con inteligencia, porque yo nunca me voy a asociar a ninguna violencia, ni voy a hacerme socio de la muerte de nadie. Entonces digo, las mejores mentes no tienen importancia los partidos. Señores que están en los partidos militando, los digo con todo respeto, los partidos de ustedes ya no tienen ninguna importancia, son nada. Lo único que vale acá son las personas, que se junten las mejores mentes, que discutan y que se empiece a poner el país de pie, que se empiece. Quizás de las 10 cosas importantes que hay que hacer, empecemos con una, empecemos con 2, empecemos a poner en marcha este movimiento para que Argentina esté nuevamente en este reloj de la historia, caminando hacia adelante y no involucionando. Perfecto, perfecto. Y también, ¿sabés que se me viene? Vos viste el software, cómo funciona, cuando funciona, ¿no? Estoy recordando a la primavera árabe. ¿Quién iba a pensar que en esas autocracias que había, que ahí no se podía ni hablar, sumado al tema religioso, voltearon a países, a tiranos terribles, y no fue organizado por ningún partido político, sino lo que estás diciendo. Yo ya diría que, bueno, fueron rebelión más que mansos, ahí hubo violencia, pero sí aquellos dictadores que estuvieron en esos países por cientos de años y teniendo una sociedad, un tipo de educación que podemos decir que eran permisivos y por su carácter obedecían, ¿no? Yo creo que llegó el momento aquí en Argentina. Yo creo que no es así, Alberto. Dicen que una de las consecuencias que tiene esta de coronavirus, el COVID-19, evidentemente algo le hizo un poquito mal, más allá de su carácter, y que él siempre ha tenido respuestas durante ya más de un año que está manejando entre comillas, que él decía que tenía la lapicera. Podemos decir que esos exabruptos, es lo que estabas diciendo, no se puede hablar así de gente con capacidades diferentes, pero tocó un tema que es crucial, que es la educación. Ahí atravesó, porque una cosa es, no es de este lado, en la capital, donde no tenemos mejor conectividad, por más que existen unas cuantas villamiserias en la ciudad, pero en esa tenemos una contención social mayor, pero cruzando la General Paz, que es otro país. Y es algo increíble lo que pasa, porque ayer recibí, no solo información, en forma de videos, porque hablaban cómo
quieren cerrar, más allá de la abogada exitosa que ya sacó libre a todos, recién me acabo de recibir el meme, al final es una abogada exitosa, sacó libre a todos, chorros, criminales, gente que tenía domicilio en una duna, dueños del papel moneda, es realmente, te digo, Ray Bradbury, un boludo, porque no se puede creer las cosas que pasan en este país. Sí, y aparte te voy a decir lo siguiente, Charlie, insisto, esto hay que hacerlo con los mejores hombres, con las mejores mentes, con la pasión de querer sacar este país adelante y sin violencia, porque solamente el encuentro de las mejores personas es lo que le va a dar una posibilidad real a este país. Esta es una verdad. Te quiero comentar que justamente en la parte internacional no mencioné, pero lo quiero mencionar ahora, que viste que la Corte Suprema de Brasil autorizó por 5 votos a favor y 3 en contra a Lula que sea candidato para el año 2022. Y acá vamos a tener entonces en consecuencia en Brasil, que es un país fundamental para Argentina, es un socio comercial importantísimo, compartimos frontera, etcétera, etcétera, socio del Mercosur, se van a enfrentar Bolsonaro y Lula. Así que, bueno, también, entonces, ¿qué quiere decir? Que la realidad de los países también van cambiando. Y Argentina parece que está enquilosada simplemente en una visión maniqueísta, idiota, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, hay que entender, claro que la gente que nos está escuchando, uno a veces quiere soluciones ya. La verdad que las soluciones se sabe cuáles son. Que Argentina llegó a este estado de miseria por un déficit que no pudo pagar. Luego lo emitió o se endeudó. Y ese sigue siendo siempre el motor de la historia de la decadencia. Se sabe lo que hay que hacer. No creas que no. Se sabe lo que hay que hacer. Por eso yo siempre digo, ¿cuántos países pasaron guerras, bombas nucleares y fueron adelante y hoy son potencias? ¿Cuántos países? Y Argentina tiene todo y no logra nada. ¿Pero qué estamos hablando? Hay que entender que esto ya lo dijo en su momento Hegel, el famoso filósofo, que dice que todo proceso, ya sea un proceso social, un proceso político, cuando nace, genera las mismas causas que lo va a destruir. Esto se llama materialismo dialéctico. ¿Qué quiere decir? Que este proceso político, yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero que ya está infectado, como cualquier proceso político, de las propias causas que lo van a destruir, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Ahora, los procesos pueden ser acompañados con inteligencia para que la gente no sufra. Entonces vos hacés que si reunís a las mejores personas, empezás a tomar políticas adecuadas, que estos procesos sean incruentos, menos dolorosos de lo que ya lo son, y podés tener finalmente una luz en el camino. O podés seguir encerrándote en una visión maniqueísta y creer que la política es simplemente llegar al Estado para que el Estado sea apropiado como un negocio. El Estado no puede ser una salida laboral. El Estado no puede ser una salida para hacerse millonario. El Estado es la república. República quiere decir res pública, la cosa pública. El Estado es de todos. El Estado somos todos. Claro que votamos quién nos tiene que dirigir. Y es correcto, porque la democracia es el camino. Pero el voto no es únicamente la democracia. La democracia requiere el voto y también legitimidad de ejercicio. Perfecto. Justo estás hablando de legitimidad y tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo, que tiene que hacerle clic a su micrófono. Escuchar no se escucha, pero parece el micrófono, ahí está. Porque sí, es tecno. Mi querido amigo, el doctor abogado penalista, el doctor Marcelo Biondi, tu saludo, que también conoces a Alberto. ¿Cómo está la justicia en plena pandemia? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, Charlie, Alberto, estar con ustedes. ¿Qué tal, Marcelito? Un abrazo enorme. Gracias por estar. Un abrazo grande para ustedes, un gran cariño. La justicia, bueno, con todas las cuestiones que hubo que ir adaptando, ya venía trabajando en forma electrónica, más parcialmente en el año 2020, antes que comience todo el tema de las restricciones. Después, bueno, el aislamiento, tantos meses de aislamiento hizo que se adaptó el sistema básicamente a lo electrónico, con todos los problemas de demoras que ya venía habiendo cuando se hacía todo en forma presencial, ¿no?
básicamente sigue funcionando igual, muy pocas causas, muy pocos juzgados y fiscalías, y depende de cada causa también, si es una causa que tuvo mucha repercusión en los medios o no, hicieron audiencias en forma presencial, ¿no? La mayoría se maneja todo en forma virtual, con todas las demoras y todos los problemas que ya de por sí siempre tuvo la justicia cuando era el tema era presencial. Imagínate ahora en forma electrónica, depende del juzgado, la fiscalía, la cámara, en las resoluciones, los que realmente están más o menos, digamos, en un tiempo prudencial, y los que siguen a veces demorados. En sede penal, que es mi especialidad, más allá que en mi estudio tengo colaboradores que hacemos también trabajos de otros fueros, hay muchas causas que también necesitan resolución urgente, ¿no? Sobre todo cuando hay personas privadas de su libertad. Creo que hoy el Poder Judicial también tiene una gran confrontación con el Poder Político, que siempre hubo una influencia política en el Poder Judicial, porque no hay que ser muy inteligente para saber que la mayoría de los jueces, los fiscales, son nombrados o llegan a su cargo de la mano de algún político, ¿no? Esto es histórico en la Argentina, no es algo nuevo. Entonces eso después hace que a veces en causas con mucha repercusión en lo que tiene que ver en la política, como está ocurriendo en algunas causas de Comodoro Pi, o como acaba de ocurrir en el tema de educación con la justicia contencioso-administrativa de la ciudad, se termina dictando alguna resolución que quizás dentro de lo que es jurídico, más allá que uno pueda o no compartir el tema de la restricción de las clases, no corresponde que lo haga el fuero local y sí la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que también ahí Marcelo, te corto un minutito, estoy leyendo y bueno, un posteo tuyo que estoy de acuerdo. ¿Serás lo que deba hacer o serás abogado? Yo soy abogado en un ejercicio de la profesión, por eso si tuviera un problema te llamo, así que Marcelo, pero el tema que la sala cuarta de la Cámara de Apelaciones, que da el ok y bueno, y pasa, entre comillas, de largo. En términos futbolísticos, bueno, tira la pelota afuera con respecto a DNU de Alberto Fernández. Estoy de acuerdo contigo que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tiene que decidir el tema. Ya Rosenkrantz parece ya pasó la pelotita a sus compañeros, pero el peso, esto te lo digo a vos, que más bien que pateás tribunales, que conocés la justicia y los pormenores, el peso de este tema que es tan, pero tan importante, porque ya va más allá de lo anecdótico, de que el tema de la educación, como el tema de la salud, que lo estuvimos hablando en el inicio del programa con Alberto, tiene que de lado la política. Entonces, ser, entre comillas, maleable, que es muy controvertido porque no hay, por lo menos a nivel médico, que estoy hace años en el tema y he hecho talleres, cursos de comunicación científica, el porcentaje de que hay de transmisibilidad, de crear más inconvenientes en esto de contagios con respecto a la escuela primaria, por lo menos, porque en países donde se cerró todo, porque no podemos decir que hubo el país, sacando Israel, pero Israel también tuvo que cerrar, y cuando se va cerrando, se cierra, pero se abre, pero como diciendo, la escuela primaria, y vos que tenés nenitos también pequeños, don Marce, y uno sabe lo que fue este año terrible, ¿no? De que los chicos dentro de la casa y el daño psicológico, y lo que estábamos hablando con Alberto, para el futuro. Se perdieron ya, se habla que más de un 20% de chicos que han perdido el tema de estar presentes en clases no van a volver a estar en el sistema de educación en Argentina. Yo comparto, vos sabés, Charlie, que yo los estaba escuchando justamente antes de conectarme y comparto con ustedes lo que manifiestan. Es decir, yo lo que estoy dando es una opinión desde el punto de vista legal. Después, desde el punto de vista, si tengo que dar una opinión más completa, creo que hicimos un aislamiento muy largo, que realmente, como vos decís... Sí, el más largo del mundo. Otros países cierran y abren, y me parece que si bien el virus está, el virus
o sea, existe, no es que no existe y mata gente. Me parece de que se podría haber esperado para el tema de la presencialidad en las escuelas. Yo te digo una gran incoherencia. Por ejemplo, se suspende por 15 días, que acá la desconfianza es de la gente, mismo de los gastronómicos y de todo el mundo, es de que no van a ser después 15 días, después son 8 o 9 meses como la gente tiene miedo y nos tuvieron así de a 15, de a 15 claro. días, de a 15, entonces, claro. Ese es uno de los grandes temores. Y después si uno se pone a mirar, no solo el aislamiento tan largo, sino también la cantidad de errores en política sanitaria. Iba a haber vacunación, no hubo la vacunación que se esperaba, el vacunatorio VIP, tener las aperturas, por ejemplo, en Semana Santa para que la gente viaje por todos lados y de golpe, bueno, capaz se podría haber hecho más paulatino, otras medidas que no afecten tanto, sobre todo, no solo a los chicos con el tema del colegio, sino también a sectores de la economía que realmente ya atravesaron un momento muy delicado en 2020 y que hoy vuelven nuevamente a tener un momento realmente terrible porque el Estado no está en condiciones de asistir como asisten otros estados, por ejemplo, en Europa o en otros lugares del mundo cuando hacen un cierre total. Ese es el gran problema también que tenemos acá. Entonces me parece que, bueno, cuando uno ve toda la cuestión, sabe que está el virus, sabe que es algo delicado, sabe que hay que cuidarse, sabe que en algún momento quizás haya que cerrar las clases o la presencialidad, porque acá se quería en forma virtual, que es, te digo, yo tengo hijos menores y es un desastre la virtualidad en el tema educativo, errores de conexión, problemas con el docente, hay materias que es imposible, ahí podrá indicarlo mejor Alberto, matemáticas es una materia dificultosa para un chico estar aprendiendo la vía virtual, por ejemplo. O sea, sí, virtual, más de una madre, me imagino tu señora volviendo a estar estudiando. No hablemos de la tabla hasta el 9, pero sí, ya hay ejercicios de 4, infinitos, sacar raíces cuadradas, ya la imagino a Karina dándole al tema, ¿no? Por supuesto, sí, imagínate que, y eso genera también toda una problemática a nivel educativo en todo el grupo familiar, ¿no? Porque hay que estar adaptándose a la ayuda que requieren, a los horarios, pero más allá de eso yo creo que quizás estaba medio apresurada la cuestión esta de suspender ahora la presencialidad porque la estadística, por lo menos o los datos oficiales indican una baja cantidad de contagios en lo que es la escuela primaria al menos, que es lo más, me parece que es lo más importante, porque los chicos más grandes o los adultos quizás pueden tener algún otro tipo de, en forma virtual, de adquirir conocimiento, y si en algún momento se está desbordando la situación, ahí sí estoy de acuerdo en que se haga un cierre con alguna fecha de inicio y alguna fecha de vencimiento, digamos. Más allá de eso, también hay otra cuestión que me parece grave, no sé qué opinan ustedes, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No puede ser que se tenga que demorar tanto la resolución de un tema tan importante en un conflicto que hay entre la ciudad, que tiene un régimen autónomo, y que ya hay fallos de la Corte que lo han indicado que el régimen es muy similar al de una provincia y el gobierno nacional, ¿no? Es algo que se tiene que resolver en forma rápida, justamente el amparo. Si es correcto o no la decisión del presidente y listo, otra cosa, ¿viste? Estamos con esto de que no, se toma cada uno su tiempo, no, cobran unos sueldos altísimos, tienen un montón de empleados a cargo, es un tema que no es tan difícil analizarlo y resolverlo, y que tiene en vilo a toda la sociedad y que está enfrentando aparte todos los grupos estos de la grieta política que hay, ¿no? Marcelo. Así, el gran problema, Marcelo, es politizar temas que son fundamentales, pilares, podemos decir, de la mesa de esos pilares. La salud, el trabajo, la educación, tendría que haber ese acuerdo, porque a mí me tocó justo estar en España y gobernaba ahí Felipe González, pero se juntaba, el socialista se juntaba con el derechista o el centro derecha, y bueno, y como dice Alberto, no hay soluciones mágicas y que no sean dolorosas. Serán dolorosas, pero bueno, por lo menos no solo está la intención, sino hay que hacer, no decir, y aparte con datos reales, porque para esta altura tendríamos que estar, como vos bien dijiste, 20 millones de personas vacunadas. Entonces sí, es otro el problema, no hay ningún problema para que haya educación. Acá no se vacunaron, acá se robaron hasta las vacunas. Hay un tema, también hay una causa penal que ya no recuerdo en qué provincia, que vos lo debés saber, parece que se afanaron vacunas.
En Santiago del Estero, creo que robaron vacunas. Es terrible realmente. Yo creo que también si los datos oficiales indican que tenemos el sistema al borde del colapso, el tema de las terapias intensivas, me parece que alguien no vio que esto en algún momento empezó a crecer y pasó el 60-70% de ocupación, la terapia intensiva de los centros de salud, ya sea en el AMBA. Entonces me parece que quizás ese era el momento no de restringir a cero, pero de tomar los recaudos como para que el sistema pueda aguantar. También estuvimos un año para hacer y colocar y adaptar el sistema supuestamente con una cuarentena tan larga o aislamiento tan largo, pues está mal llamado cuarentena, porque ya pasaron ampliamente los 40 días en ese aislamiento. Pero bueno, tuvimos toda una cantidad de meses importante en 2020 como para adaptar un sistema también que pueda aguantar a la gente que tiene patologías y necesita atención y terapia. Porque un tipo que está en terapia intensiva es un tipo que tiene una determinada gravedad. O sea, no solo el tipo con COVID, podés tener, no sé, distintas patologías cardiovasculares que requieren... Cardiológicas, fundamentalmente. ¿Sabes que la Asociación de Cardiología, que tengo ahí contactos, hay tal cantidad de casos, ya sea ACV, de infarto, gente que no llegó porque tenía miedo de ir hasta el hospital o sanatorio que le corresponda, sea del sistema público o privado, pero no iban por miedo a esos minutos iniciales son fundamentales entre la vida y la muerte. Y así partieron unos amigos míos que tendrían que estar por ACV, por infartos, porque dicen, no, aguanto, tengo una molestia, pero aguanto una horita, y la horita no. Los primeros 10 minutos son fundamentales para ir al hospital, al sanatorio. Yo les voy a contar una intimidad mía, o sea, el tema del mensaje oficial, que era no concurro a un centro de salud, hacía que la gente, justamente, el otro día escuchaba las estadísticas con respecto a mujeres con temas de cáncer de mamas, un montón de mujeres en 2021 que luego de hacerse chequeos que no se hicieron en 2020, detectan la enfermedad en un grupo importante avanzado. Y te voy a contar una intimidad mía. Yo recuerdo, y me siento hoy un tarado, cuando se decretó el aislamiento obligatorio en marzo de 2020, que era todo el tema como que nos venía encima ¿te acordás? Un tsunami de contagios y de muertes en forma breve. Fue como 3 o 4 veces a los supermercados con changos llenos de alimentos, como si estaríamos... Como si se venía la guerra así. Una guerra. Y hoy, lo cuento, es una intimidad, pero me siento un tarado, porque también, evidentemente, más allá de la formación que uno tenga, consumí toda esa cuestión de que se inculcó un temor importante, no solo desde la política, sino también desde los comunicadores, ¿no? Que son los que transmiten a veces el mensaje en forma masiva. Más allá de eso, bueno, el virus existe, el virus está... no estoy de acuerdo tampoco con los que son antivirus y tienen todo ese tipo de... Y antivacunas menos. Justamente ahora está la campaña de vacunación de la gripe, hay que tener, tomar la medida, pero no podés, hay un lapso de tiempo, esa ventana de 15 días antes o 15 días después de la aplicación. Y después, con respecto a la vacuna, después de la segunda aplicación, no podés darte la vacuna, así que hay que hablar con los profesionales y serios, pero eso que vos decís, la desinformación, mirá que un amigo que habremos estado alguna vez ahí en América, el recuerdo para Mauro Viale, y desde acá la solidaridad, y para Jonathan Viale, que es amigo, y bueno, para Leona, toda la familia, que Mauro, que le tuvo pánico a esta enfermedad, pero claro, no paraba de laburar teniendo 74 años y pudiendo hacer eso con Zoom o desde su casa, pero él iba y estaba acá ya, y yo creo que hay lugares que por más que haya todas las medidas de seguridad, si no está aireado, está encerradito, es más bien que foco de contagios, y por eso se contagiaron casi todos nuestros comunicadores, desde el mundo deportivo hasta, lo que quieras. Algunos la pasaron muy mal siendo jóvenes y siendo deportistas. Es terrible. A mí personalmente me dolió mucho la muerte de Mauro, porque más allá de la relación amistosa que unía, tanto con él, con toda su familia, una relación muy buena. Es quien me dio por el año 2006-2007 las primeras convocatorias para salir en sus programas cuando estaba en Canal 26, y realmente
tuve una relación muy buena con él, de amistad. En febrero, que fue la última vez que lo vi, me dijo que era su vida, digamos, hacer toda su actividad laboral y su familia también. Vos sabés que yo creo que si no, yo pienso, ¿no?, en voz alta, si no se habría hecho el vacunatorio VIP, quizá alguna vacuna que fue para alguno que no la necesitaba, capaz Mauro estaba vacunado, Mauro y muchas personas mayores adultas que pasaron los 70 años, capaz estarían vacunados con las 2 dosis en tiempo y forma, y quizás hubieran tenido un virus más tranqui de lo que tuvieron, qué sé yo, pienso en voz alta, pero también les tiro a los dos, a Alberto también, que yo hablo mucho y pobre Alberto, lo estoy capaz, No, ya Alberto dio con un caño, quédate tranquilo, con datos sin relatos. Tengo un perito bioquímico en mi estudio, que es el doctor Gabriel Bocelli, y vamos a hacer justamente el próximo miércoles, jueves 22 horas, desde mi Instagram un vivo, y él me cuenta con respecto a las vacunas. A él le dieron hace 2 semanas la vacuna china. Él estuvo investigando el protocolo de la vacuna china de los chinos e indica que a las 3 semanas no más te tenés que dar la segunda dosis para tener este efecto de anticuerpos, de que te permita, si contraes el virus, tenerlo más leve. Eso en el caso de la vacuna china, no es lo mismo la vacuna rusa, por ejemplo. Entonces, es un ni tema la rusa ni la de AstraZeneca, donde AstraZeneca es la única, Oxford, AstraZeneca, que hay estudios que sí puede haber una ventana de 3 meses, pero como vos bien estás diciendo, con respecto a las otras vacunas, no hay estudios. Se tiene que aplicar a los 21 días o 28 días, ponele como máximo. Pero ya eso de estar esperando que vayas y te digan, no, en 3 meses. ¿3 meses qué? Ese es el tema. Bueno, ¿y cuánta gente se dio la vacuna china? La vacuna... Y bueno, es un tema también que eso hay que preverlo, y tiene que haber responsables desde el punto de vista sanitario, ¿no? Si eso realmente es así, no genera los anticuerpos adecuados y no se aplica en tiempo y forma. Ahí Alberto quiere comentar algo. Sí, Albert. Yo quiero rescatar 2 cositas entre varias que dijo Marcelo, que son muy, pero muy importantes, y quiero que la gente nos escuche. En principio, hay que saber que un país necesita funcionar con un Estado de Derecho. Como bien dice el doctor Marcelo Biondi, este problema, que ya es un problema tremendo que está pasando con el tema entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, la Corte Suprema no puede dormirse para tener un pronunciamiento. No estamos hablando de algo tan complejo de por lo menos de establecer una resolución. Hay que, en 2448 esto tendría que estar por lo menos allanado, sea cual fuera la postura de la Corte Suprema. Eso tiene que saberse, que un país no puede vivir estando colgado del pincel permanentemente, que los tiempos son eternos y la gente ya no da más. Respecto a la vacuna que dice Marcelo, coincido totalmente, pues tengo en mi familia bioquímicos y demás, que dicen exactamente lo mismo que tu perito, Marcelo. La vacuna china, que es el fabricante, habla de que a las 3 semanas hay que darse la segunda dosis. Cuando vos te vacunás, yo me vacuné con la vacuna china, me dijeron venir en 84 días. Es como nada, yo tengo que viajar al exterior y me voy a vacunar con otra vacuna en otro país, porque a los 3 meses los anticuerpos no se llegan a formar. Acá el fabricante dice a las 3 semanas, y como acá no hay vacuna, te dice, no, vení, dentro de 3 meses te llamamos. Estamos todos locos. Acá el plan de vacunación aparte se sabe, Alberto, se sabe, y esto también sabe que no solo a nivel familiar, sino por estar constantemente en foros o en Zoom de salud, claro, con la primera dosis, la Sinopharm, y no hablemos de la Sinovac, que es la que se aplicó en gran mayoría en Chile, pero con la primera dosis de la Sinopharm alcanza un 10-20% nada más. O sea, tenés un 80% de probabilidad de enfermarte, y ahí sí vas a un estado grave y al hospital. Por eso es el ponerle 3 semanas, ponerle 1 mes, pero no ventana de 3 meses. Pero perdón, le están diciendo... Pero de esto que dice Alberto, tiene que haber responsables funcionarios con responsabilidades de poder en la política sanitaria, al menos, que tengan que ser responsables, sobre todo si esto se confirma, porque hay mucha gente que se le ha aplicado la vacuna china, como Alberto, que justamente está manifestando acá que es la vacuna que a él le aplicaron,
y que le va a ocurrir esto, y que es grave, ¿no? Porque en realidad es jugar con tu ilusión de un montón de personas. Imagínate la cantidad de abuelos que se han vacunado, o sea, jugar con la ilusión de tener una esperanza de que este virus, en caso de contraerlo, sea más leve, y al final, si esto se confirma, al no estar la segunda dosis dentro de los 21 días, o de los 20 días, ¿viste? Es algo que realmente hace cuenta. Con respecto a eso, Marcelo, perdón, Alberto, con respecto a eso, ¿se puede realizar alguna demanda a nivel judicial? No, yo lo que creo es que debe, en caso de que se confirme esto, abrirse una causa donde se investigue realmente al menos quién ha incumplido desde el punto de vista de la órbita, primero de la aplicación de esta vacuna, si se sabía que no íbamos a tener dentro de las 3 semanas la segunda dosis para esa gente. Al menos alguien incumplió mínimamente con su función pública, malgastó dinero del Estado comprando dosis que después no te viene la segunda. Y esto, si lo sabemos nosotros, creo que lo tienen que saber en las altas esferas. Yo tampoco hago política, yo me dedico al derecho, no vivo de la política, por eso lo que digo es en forma independiente lo que me parece bien y lo que me parece mal, ya sea del gobierno actual, de la oposición, del gobierno anterior, lo mismo, de la oposición. Si algún día vivo de la política, haré política, pero no vivo de la política tampoco. O sea, lo que está mal, los tres. Les cuento algo. Te comprometo, Marcelo, para que la semana que viene sigamos. Ahí Tere Mármol me está mandando una carita de desesperada. Se nos acabó el tiempo, pero con esta charla, así que los invito. Muchas gracias, el doctor Alberto Ruscolequía, como siempre, y a vos, el doctor Marcelo Biondi, abogado. ¿Cómo se te encuentra en las redes? @ Marcelo Biondi, abogado en Instagram. O no sé si escuchaste ahí, en la red, Marcelo Biondi. @ Marcelo Biondi, abogado en Instagram, y en Facebook. Perfecto. Marcelo Biondi. Solamente, siempre es un placer estar con vos, Charlie, y con Alberto, que les tengo un gran aprecio y son amigos, así que cuando quieras no tenés más que avisarme y hacemos... Gracias, Marcelo. Perfecto. Un lujo tenerte, la verdad que un lujo que estés en el programa. Un abrazo enorme. Muchas gracias. La seguimos la semana que viene. Bueno, abrazo y nos vemos el próximo lunes aquí en Conexión Abierta de 13 a 14 horas. Gracias. Y por tu escándalo de sol.